Hola a todos, soy Yedane Pineda, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Smart Coffee. El día de hoy tengo como una invitada muy especial, Sarael, quien no solo es una emprendedora exitosa en la industria del material médico, sino también en lo personal, puesto que ha sabido llevar su negocio, que nos va a platicar las peculiaridades que tiene, con la maternidad, formando ahora a dos adolescentes, ambas deportistas y artistas, y ya nos va a platicar a detalle cómo ha logrado esta situación. Y además que nos platique cuáles han sido los desafíos, pero algo que a mí me han preguntado mucho es, ¿en qué momento decides emprender y dejar de recibir un sueldo? Démosle la más cálida bienvenida a Sarael, por favor. Gracias por acompañarme. Hola, muchos buenos días. Eh, pues mira, mi nombre es Sarael Alcalá y actualmente laboro como representante médico. Mi empresa se trata de vender insumos médicos para hemodinamia. Antes de esto, Platícanos qué antes de representa. esto es cómo emprendí. Entré a trabajar como radióloga, técnica radióloga en un Ok, hospital. Yo siempre estuve trabajando en el área de comisionista. ok, Antes en bienes raíces, después decidí entrar a la radiología y es ahí donde conozco a proveedores que ok, veía que llegaban ok. con su maleta, material, a procedimientos de hemodinamia. La hemodinamia es un procedimiento que se lleva a cabo los médicos angiólogos o médicos cardiólogos intervencionistas, Ok, ya nos va quedando más claro. que es para destapar las arterias cuando hay un infarto Ok, o cuando en arterias de piernas, de brazos, del cuerpo en general. Entonces cada uno ahí, tiene su especialidad. ok, Entonces yo veía que llegaban proveedores con maletas y todo y yo estaba pues en un horario de hospital, mediodía, pero cuando empiezo a ver la flexibilidad que ellos tenían y pues que siendo comisionistas, que era lo que yo siempre había estado trabajando anteriormente, sí, fue cuando a mí dije, no, yo necesito regresar a ventas. ok, Entonces fue cuando yo decido, bueno, me invitan a trabajar a una empresa de estas y yo acababa de venir a la Ciudad de México. ok. Yo Ah, conozco a Sarael, perdón, justo cuando estaba estudiando su carrera de técnico radiólogo, ¿no? Y sus hijas tenían hay 5 y 6 años sí, más o menos. Y entonces se dividía entre la escuela, la escuela, el el trabajo. trabajo, mis hijas, sí, porque hacía todo. Tenía mis hijas en la escuela, en las mañanas iba a prácticas en el hospital, en las tardes iba a la escuela, lunes, miércoles y viernes trabajaba en las noches, y sábados, trabajaba en un laboratorio. Ok, Entonces, en ese momento sí tuve que requerir a la ayuda con mis hijas, porque era tiempo completo. uh-huh. Entonces, para que me ayudaran a cuidarlas. Fue un poco tiempo ahí, pero sí logré terminar. Empecé a trabajar como técnico radiólogo, pero después de ahí fue cuando decía, yo no puedo estar con un salario hasta ahí y nada más, ¿no? Ok, Entonces decidí regresar como comisionista. Como comisionista entré a una empresa en la que me daban carro y pues ya podía, ahora sí que llevaba a mis hijas a la escuela. Eh, Cuando entré, me solicité un apoyo en la empresa de saber qué, soy mamá soltera, no tengo apoyo aquí en la Ciudad de México, en vez de que me den mis 2 horas de comida, déjame salir antes. Entonces yo salía a las 4 de la tarde y ok. mis hijas estaban en la escuela de tiempo completo. Entonces cuando te salían de la escuela, iba por ellas, les daba de comer en casa y seguía trabajando en computadora. O sea, ¿Trabajabas desde tu casa? seguía trabajando desde mi casa, como que para compensar ese tiempo, ese apoyo que me estaban dando para salir antes, ¿no? Ok, Eso fue una temporada, ya después los horarios ya se fueron acomodando, ya fue
cuando encontré quien me ayudara a llevar a mis hijas a casa, o a veces me trasladaba yo misma, iba, las dejaba en la escuela, iba por ellas, las dejaba en casa, les daba a comer y me regresaba a trabajar. Porque en este trabajo es 24/7. Ok. Si hay una urgencia, en la noche, en la madrugada, a la hora que sea, un infarto o alguna otra cirugía programada, Okay. nos hablan y ya vamos nosotros con maletas de materiales, el material médico que se va a utilizar en ese momento. Ok. Entonces, trabajé una temporada en una empresa. Cuando salgo de esta empresa, me hablan y me hablan otros médicos. ¿Sabes qué? Necesito apoyo. ¿Sabe qué, doctor? Ya no estoy trabajando en esta empresa. No, no importa, tú consíguemelo. Y yo, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo consigo? O sea, para empezar, necesito cómo facturar. Necesito quien me dé el material. Claro. Entonces, mis primeros 2, 3 procedimientos fueron así, de que me hablaban los médicos y al inicio les decía, no, pues si quieren, pues les aviso que necesita un procedimiento. Me dicen, no, no conozco a tus jefes. Okay. La importancia de que cuando los jefes delegan a los empleados, no, hazlo tú hazlo, tú vas aprendiendo. Eso te sirve a ti como empleado, pero tú como jefe pierdes como una gran oportunidad, porque efectivamente pierdes el contacto, ¿no? Es algo que yo sí trato de mantener mucho en Creability, que los clientes me siguen llamando a mí, porque sí, si alguien se va y yo no tengo contacto con el cliente, no lo puedo recuperar. Pero me dijiste algo importante. Sí, el contacto de los clientes serás tú, pero ¿cómo decides, Sarael, cuando te dicen o cómo ves la oportunidad? No, la oportunidad la ves. Más bien cuando te dicen, tú tráeme el material, consíguemelo, ¿de dónde consigues los recursos? Porque dame más o menos el precio de un estimado para los materiales en una operación de estas. Exactamente. Mira, en un inicio es lo que volvemos al delegar. Yo conseguía proveedores, como empleada conseguía los proveedores, conseguía los médicos, iba a hospitales a ofrecer los productos, o sea, iba abriendo cuentas. Ok. Entonces, en esa empresa pues confiaban mucho en mí, me decían, usted puede, hágalo usted. Y yo, es que quieren hablar con usted, jefe. No, usted puede, hágalo. Entonces me fui haciendo de contactos. Cuando yo inicio, dije, pues no tengo capital para poder invertir yo en este material, porque es material costoso. Entonces, cuando me dicen, consíguemelo tú, dije, bueno, ¿qué hago? Le hablo primero a un amigo que tenía su empresa, le digo, oye, me están invitando a un procedimiento, ya voy a estar independiente, ¿me apoyas? En dado caso de que me presten material, ¿me apoyas para facturar por medio de tu empresa? Sí, me dijo, ok. Desafío 1 brincado. 1. Punto número 2. ¿Quién me va a dar el material? Entonces, el material, empiezo a hablar a distintas empresas donde tengo un procedimiento, ¿me apoyas? Sí, yo te apoyo, pero necesito crédito. Cuando desafío 2, conseguir material a crédito. Entonces, porque en los hospitales no te pagan inmediatamente, te pagan 1 mes, 3 meses, 8 meses. O sea, hay uno por ahí que te paga hasta en 8 meses. Entonces, conseguí el material. Esta era para un cliente que iba a hacer pago de contado, entonces no había mucho problema. Ok. Bueno, el otro sí era a crédito, entonces fue por medio de la empresa de mi amigo, fue con los contactos que conseguí que me dieron el material. De hecho, este primer procedimiento lo tuve en Querétaro. Ok. Porque en ese trabajo pues viajas a Querétaro, a Puebla, a Hidalgo, a Morelos y dentro de la Ciudad de México. Entonces, voy a Querétaro, hago el procedimiento, porque yo tengo que entrar con mi ropa quirúrgica y el material que me van solicitando lo voy destapando. Okay. El material que vas entregando con las etiquetas ya vacías, ese es el material que tú vas a remisionar y el que vas a facturar. Ok, me imagino que llegas como con... Sí, ¿no? Maletas, literal maletas. Yo estoy imaginando a la señora de las amigas que nos venden maquillaje que llegan con todo. Tú llegas con la maleta, pero con... Exactamente.
con cosas así. Exactamente. Entonces empecé a pasar el material. Obvio, para esto ya tuviste capacitaciones previas. Me ayudó mucho la radiología, me ayudó las capacitaciones de cada proveedor de los productos que venden. Okay. Entonces, para poder tener conocimientos también de anatomía y todo, para poder realizar estos procedimientos. Y así es como empecé. Fue mi primer procedimiento. Los días me hablan de otro. Entonces dije, mi idea primero era emplearme. De hecho, cuando Okay. yo salgo de trabajar fue un 20 de noviembre. Entonces ya me habían dicho que para enero ya me iban a contratar como gerente de una empresa. Okay. Eh, Fue cuando dije, no, no me voy a emplear, Viste voy a las seguir. delicias de Dije, trabajar exactamente, para o uno sea, mismo. trabajas para ti mismo, es el mismo trabajo eh, que tienes en otra empresa, pero es ahora sí que en vez de tener un 3, un 5%, ya toda la ganancia es para ti. Okay. En teoría, ¿no? Porque las ganancias realmente la tienes que dividir para poder seguir dejando capital, inversión, Claro. tus gastos, los gastos que vas generando, gasolina. En este caso, pues no tenía oficina todavía. Entonces, es cuando ya decido quedarme independiente. Okay. En ese momento ya decides registrar tu empresa. Abrir exactamente, investigar, actas constitutivas. De hecho, no lo hice sola. Con las primeras personas que me dieron el apoyo, me dijeron, oye, pues Ujú. vamos a asociarnos. Entonces, conseguimos el material, nosotros podemos proveer del material, tienes clientes, proveedores, ahora sí que Ya, tenía todo lo demás, me faltaba el capital, ¿no? ya, Entonces, sí. las primeras personas que me apoyaron, distintas empresas, les hablaba, oye, estoy independiente, me puedes apoyar, y cuánto me puedes dar de crédito. Voy empezando, sí, Sarita, no hay problema, sí te apoyamos. Y dije, qué bueno. Qué Sí. ventaja, porque realmente, si tú no tienes una trayectoria de confiabilidad, pues difícilmente la gente va a confiar en ti. Y yo te digo, de curioso, me gustaría saber más o menos cuánto traías en una maleta. Voy a hacer un paréntesis. Sarael y yo coincidíamos mucho, nos gusta bailar salsa y bailábamos los viernes y de repente Sarael me dice, me voy porque tengo una intervención y mi maleta, el carro está lleno de instrumental médico y mi Uh-huh. maleta, ¿no? ¿Cuánto cargabas en una maleta? Que no era tuyo. Híjoles, 200, 500,000 pesos. En una noche, ¿verdad? Y de Sí, ahí salía corriendo a una sí, o sea, intervención. podía estar en el cine con mis hijas. De hecho, me tocó en varias ocasiones que estaba en el cine con mis hijas, cerca de mi casa, y me hablaban, hay una cirugía, hay un procedimiento, y yo, ching, ¿qué hago? Niñas, quédense aquí. Yo le hablaba a mi papá, oye, ¿ya llegaste a casa? Sí, ya llegué, voy por ti. O sea, iba por él en el carro, le daba mi boleto del cine, le regresaba y se quedaba con mis hijas en el cine. Entonces, y yo me iba a los procedimientos, y así, el cine, de fiestas, Ya. cualquier reunión familiar tenía que salirme de los eventos y poderme ir a los procedimientos. Pero es una forma de balancear el trabajo con tu parte familiar. Correcto, ahora platícanos un poco. Yo creo que muchas personas, mujeres y hombres también, ¿cómo equilibras ese tiempo entre la familia y el trabajo o el emprendimiento? Déjame hacer otro paréntesis. A mí hace muchos años alguien me dijo, es que yo me independicé porque, no, si yo me independicé es para tener libre mi tiempo, para mandar, eh, que nadie me mande, ¿no? Y yo, después yo tenía ya 10 años o más con Creabilib y yo me reí y dije, difícilmente vas a poder iniciar un negocio si crees que eres libre, ¿no? Porque para tu negocio trabajas 24/7. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo pudiste tú hacer ese equilibrio entre las niñas? Porque hablamos que cuando nos conocimos las niñas tenían 5 años, pero después las niñas ya tenían 12 cuando empezaste con esta dinámica, ahora sus hijas ya son mayores, nos va a platicar también en qué etapa están sus hijas ahora. Sí, cuando inicio esto, bueno, yo creo que ya tengo 8 años independiente. Ok. Desde ahorita tengo 8 años independiente. Mientras trabajaba para una empresa, el horario, pues
estás atenida, que si tienes guardias, y vas programando ahora sí que tus salidas familiares de acuerdo al horario que te van dando. Realmente cuando tienes una empresa o estás independiente, pues no tienes nada de tiempo libre, nada, porque tienes que invertirlo primero en crecer. Y si no trabajas, pues no tienes ingresos. Ajá, correcto. No tienes ingresos porque no tienes una empresa que te esté respaldando económicamente. Tienes un sueldo fijo, no claro. tienes un sueldo fijo. Si no vendiste, no comiste, decían por ahí. Y aparte, en estas ventas inicialmente era, como te comento, no los pagan luego. Entonces era tratar de conseguir también algunas que fueran pagos de contado para poder tener ahí tu ingreso mensual, aparte de tu ahorradito en un principio, ¿no? Entonces, de tu capital inicial, sí tener ahí un respaldo para poderte sustentar esos primeros meses, ¿no? En lo que empiezan a caer, a generar las ventas. Entonces, cuando yo decido independizarme, realmente no tenía nada de tiempo. Era 24/7, estaba totalmente cansada, desgastada, porque me levantaba a la mañana, llevaba a las niñas a la escuela, ya fue en la etapa ya, una iba en sexto de primaria y la otra ya estaba en la secundaria. Entonces, diferentes horarios, diferentes escuelas. Una a las 7, la otra a las 8, iba, las dejaba y yo empezaba a trabajar, regresaba, estuviera en satélite, trabajando, tenía que regresar, ir por ellas a la escuela, las llevaba a casa, les daba de comer, me volvía a ir a trabajar. Y a veces llegaba a las 8 de la noche y decía yo, ya voy a descansar, a gusto. Sí, ¿cómo no? Hay una urgencia. Sí. Y vámonos. Y llegar a mi casa nuevamente, 1, 2, a veces eran las 4 de la mañana y yo seguía en el hospital y yo estaba, que ya se apure, que ya se termine, porque tengo que llevar a mis hijas a la escuela. A las 6 yo las tenía que despertar. Llegaba en vivo a mi casa, las despertaba, me metía a bañar, otra vez a preparar todo, llevarlas a la escuela y así. Y aunque decía yo, las dejo y me voy a dormir un ratito. No me podía dormir porque me estaban hablando nuevamente. De que había las 8 de la mañana ya empezaba el trabajo, ya. Entonces sí fue muy desgastante. Poco a poco empezamos a crecer. De hecho, otra amiga me habló casualmente, también de radióloga, y salió el tema de que no tenía trabajo. Dije, oye, acompáñame a trabajar. Le digo, acompáñame para que veas de qué trata y si te interesa, pues trabajas conmigo. Y ya estuvo conmigo y ya fue una ayuda. Primero, el tiempo de capacitación y ya para que ella pudiera ir a trabajar en mi lugar. Entonces, en lo que tú tomabas capacitación. En lo que descansaba un poco yo, un día vas tú, otra noche voy yo, y así, un caso y un caso cada una. Y así empezar a tener un poco más de disponibilidad de tiempo y de descanso, porque eso sí es bastante absorbente. Yo me imagino que sí. En cuanto a la empresa, pues rentamos una oficina, bueno, era un departamento, lo acondicionamos como oficina, ya teníamos almacén, teníamos secretaria, estaban pues ya mis socios, éramos 3. Entonces, sí son muchos retos en un principio que tienes que irlos resolviendo. Aparte, las sociedades tampoco no son nada fáciles. Me gustaría preguntarte ahí, ¿hubo algún momento, Sara, en que dijiste, ya no puedo? Que dijiste, voy a renunciar. ¿Cuál fue el momento? Sí, ¿qué te motivó? Después de la pandemia. Bueno, a partir de la pandemia se vinieron situaciones personales. Tuve una pérdida de un bebé, un aborto espontáneo. Entonces dije, de esto me voy a reponer. Me voy a poner a trabajar para distraerme y hacer. Y eso fue en enero, cuando perdí al bebé. Y en abril es cuando ya declararon la pandemia. Sí. Ahí es cuando inició, aparte de que te pegan el estado emocional, en el estado económico, sé de lo que hablas. Situación económica, porque se cerró todo de mi área en los hospitales. No podía vender nada. No podía vender nada de material porque el área de intervencionismo la cerraron. Todo fue área COVID.
no podía vender nada, el material al Cierto. pasar del tiempo se me caducó material, porque tienen 1 año, 2 años de caducidad y fue el tiempo, si ya tenían 1 año de caducidad y la Ya pandemia tenían duró 1 año meses, y medio, difícil. se me caducó material. En ese inter yo sobreviví con, ahora sí que con todos mis, con mi capital que tenía en ese entonces, y pues fue, chin, tenemos que dejar la oficina, tenemos que, Sí. pues ya no puedes seguir Ya no hay trabajando, sueldos. ya no hay sueldos, ya no hay Sí, sueldos, sí claro. se empieza a Se complicar esta acaban los 8 situación. meses que traías pendientes para que te pagaran. Exactamente, porque todo el Sí. mundo, no, no tengo, ahorita no tengo para pagar, Aparte, no hay sí. cómo pagarte, y yo, te remato el material que tengo en almacén, ¿no? No, es que tampoco tengo procedimientos. Les estuve hablando a distintos Sí, proveedores sí. para ofrecerles el material, pues nadie compraba nada. Pues sí, pues Entonces, no estaba esa dinámica. exactamente. ¿Y qué te hizo salir de ahí? Después, cuando termina la pandemia, pues obvio terminé cero otra vez. Ya O sé. sea, otra vez en cero. Y yo estaba, ya voy a entrar, voy a tener que entrar a trabajar. Voy a tener que entrar a trabajar otra vez. Dije, no, porque yo ya había llegado a un momento de una estabilidad donde ya tenía quien cubriera casos, yo ya tenía más disponibilidad de tiempo, yo ya podía disfrutar más a mis hijas, que siempre era un tiempo que ellas me exigían, mamá, es que casi no estás con nosotras, es Ya que sé. quiero más tiempo, queremos salir contigo, o sea que sí salía, ¿no? Pero en cierta Pero forma, bueno, no pues era como el mismo tiempo que exactamente, pasas día a día con tu hijo, ¿no? Mi hijo cuando exactamente. estaba yo aquí en la oficina y el más chico, él iba a la escuela de 8 a 7 de la noche. Cuando yo salía a la jornada laboral, aunque era mi negocio, Uh-huh. tenía que cubrir mi horario. Justamente también fue mucho tiempo eso de pandemia, que había que estar en cuidado de alguien más, pero no de mí, ¿no? Exactamente. No, y aparte se te complica mucho porque en este caso, eh, aunque está mi papá aquí en la Ciudad de México, pero él tampoco tenía el tiempo de cuidarlas. Pues, Llegaba él de trabajar 6, 7 de la tarde y a veces pasaba, las veía, les daba su vueltecita, ¿no? Pero haz de cuenta que mi casa era una papelería. Mi casa tenía cajas de gomas, de lápices, de plumas, cartulinas, todo lo que mis hijas necesitaban para la escuela para que no tuvieran que salir ellas a la calle sí, a comprar algo. aunque ya eran Entonces, más sí, grandecitas. secundaria, pero yo la sigo cuidando, yo la Ya sigo cuidando mucho, ¿no? En sé. secundaria y yo no. Ahí tienen todo. Entonces, eso, aparte son unas niñas muy tranquilas, que realmente no me dieron lata, me ayudaron mucho. Yo creo que la última vez que hice tarea con ellas juntas fue cuando tenían como 6 años, Ok. porque toda la primaria y secundaria entre las dos se apoyaron mucho y las dos hacían sus tareas. Cuando llegaba yo, ellas ya habían hecho sus tareas. No tenía No gran tenías tema que. en ese sentido con ellas. Les Qué decía, bueno. su única responsabilidad es que me ayuden, estudien y ya, yo me encargo de lo demás. Entonces fue cuando ya ese apoyo pues lo recibí por parte de ellas, porque necesitas tener el apoyo de tu Claro, familia, en este caso mi núcleo familiar son definitivo, ellas. Entonces definitivo. yo cuando les platiqué de serme independiente, pues me apoyaron. Cuando les platiqué, no me está yendo bien. Porque aparte por el tiempo, yo al principio quería regresar a trabajar luego. Y mis Ajá, hijas, mamá, ya nos acostumbramos en la pandemia que estás con nosotras. sí. Quédate más tiempo con nosotras. En- Ahí es ¿Qué haces cuando ahí? les dije, ok, puedo quedarme tiempo con ustedes, pero ya no van a haber tantos restaurantes, ya no van a haber tantos viajes, o sea, el Claro, ingreso claro. va a bajar. Sí, estamos de acuerdo, ok. Y fue cuando decidí retomar lo de las ventas del material médico, pero ya no como antes, ya no estar yendo, porque tenía que ir a visitas médicas a ofrecer los productos y que me invitaran a sus cirugías. Ok. Ir a los hospitales, ir a congresos, ir pues a los procedimientos, ¿no? Ya Entonces no dije, salías a las 5 de la mañana del baile ya para no, ir. ahí es cuando decidí, dije, no, únicamente voy a vender material, pero nada más a hospitales y a proveedores. Ok. Yo ya no quiero atender casos porque es muy absorbente, ganas más, sí ganas más,
pero a final de cuentas es tiempo que estás sacrificando con tus hijos. Tienes el equilibrio del que hablábamos hace un momento. Exactamente. Entonces, ahí es cuando ya, en este momento, yo me dedico nada más a vender a proveedores. Ya no vendes a lo mejor, por ejemplo, a un hospital. Puedes vender más caro porque también le estás dando crédito. Puedes vender más caro. En este caso, prefiero venderle a proveedores con un mejor costo, pero a mayor volumen. Ok. Y un retorno de... Es más rápido. Más rápido. El plazo de créditos 20 días, 30 días. Genial. O sea, es rápido. Genial. Es rápido. Sí, cuando hablamos de créditos para empresas, también creo que como pequeños empresarios es muy difícil. Me ha tocado a mí mucho en CREA que hay compañías transnacionales que nos piden 90 días de crédito. Sí. O sea, ¿tú cómo solventas 90 días? Sueldos, rentas de oficinas, exacto, ¿no? Pero te tienes que esperar o no les trabajas. Pero esos 90 días realmente se convierten en 120 días. Y es un tema muy interesante. Yo la verdad es que lo he platicado muchas veces. CREA ha tenido altibajos y he dicho que en un par de ocasiones he quebrado CREA y le he sacado adelante. Sí. Pero mucho ha sido por eso, por aceptar un cliente enorme que te da una producción grande, pero un costo menor, pero te paga en 90 o 120 días. ¿Y de dónde vives tanto tiempo, no? Sí, exactamente. Me ha y pasado. Toca decir gracias. Toca decir gracias. Sí. Yo aquí no juego porque no me alcanza, ¿no? Sí, yo creo que en este caso, por ejemplo, a partir de la pandemia, que yo estoy volviendo a empezar, porque antes de la pandemia me iba muy bien. Ya después, ya no tanto. Okay. Entonces fue como volver a empezar y decir, ok, yo ya no puedo cubrir a lo mejor a ciertos hospitales porque esos me van a pagar en 8 meses, si bien me va. No puedo cubrir ese crédito porque no es un procedimiento. Son varios procedimientos que se van acumulando en esos meses. Claro, tú puedes es puro crédito. Quedar a deber 2 millones de pesos en un mes y ¿cuándo los cobras? Exactamente. ¿Y cómo los pagas? Ah, no, y aparte, sí, aparte es de, te debo tantas facturas, hazme un descuento. O sea, ya tienen su lista de precios. O sea, todavía que te estás tardando 8 o 10 meses en pagarme, ¿quieres un descuento? Ya sé, o sea, ya sé. Y todas las vueltas que estuviste dando para ingresar documentación, para que te puedan pagar. O sea, realmente a veces es muy desgastante. Por eso dije, no, ya es seleccionar a tus clientes. Seleccionar a los clientes con los que sabes que vas a tener el dinero en movimiento y que te va a estar generando. Y ahorita es así con lo que estoy trabajando, con clientes que yo sé que me van a pagar y como dices tú, o sea, el contrato dice 20 días, pero realmente te estás yendo a más. Porque las facturas a fin de mes y ya son 20 meses y medio. Es interesante cuando alcanzas como el flujo de efectivo, ¿no? Que hablan los financieros, pero cuando lo aprendes a manejar te ayuda mucho. Pero si tienes alguna situación como el tema de la pandemia, a mí me pasó también en el cambio del último gobierno, me hizo volver a reiniciar el negocio porque muchos de mis clientes quebraron y me tocó a mí dejar de tener esa producción y me pegué el flujo de efectivo y otra vez vuelves a empezar, ¿no? Y es una dinámica que si tú como empresario, emprendedor, no puedes manejar o no conoces, te puede llevar al suelo y decir es de mis peores momentos, ¿no? Pero platícame, perdóname. Sí. No, sí, es lo que me pasó, o sea, realmente es lo que me pasó de que estaba acá, luego bajé, consideré volverme a emplear y después, no, aunque me cueste, aunque ahorita esté así ahorcada, pero tengo que volver a salir adelante. Sí. Y fue cuando volví a contactar a las relaciones, a los socios comerciales para poder salir adelante, que realmente ellos también estaban en las mismas, o sea, tratando, ok, te vendo y buscando nuevos clientes. Hay empresas, como dices tú, más grandes que yo y de muchos años que quebraron. Sí. Hay empresas, por ejemplo, las de ahorita que son los fabricantes o los importadores oficiales de aquí de la Ciudad de México y que no tienen el material que antes tenían. O sea, están solicitando únicamente lo que más se está moviendo. Pero si antes yo tenía toda la gama de productos y ahora me lo piden y yo se lo pido al fabricante.
es que no tenemos, llega en 30 días, 60 días, Ya digo, no, sé, pues me sí, urge, es sí, para un sí. procedimiento el fin de semana, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que si tú ¿Cómo es la situación del lograste mercado? ir saliendo ahora, las grandes Claro. empresas, ¿cómo han podido ellos sobrevivir, no? Pero es que es un tema también, nosotros, por ejemplo, lo podemos ver en micro, ¿no? Porque decimos, bueno, mi renta es menor a la de la gran empresa, yo Exacto. tenía quizá un empleado, ¿no? O dos, pero ellos tienen 100 y cómo los liquidan y cómo esto, y te das cuenta y dices, ay, pues todos nos las vimos como muy, muy difícil. Pero platícame, Sarael, ¿cuál sería tu gran lección aprendida durante estos años como independiente? No como comisionista, porque sé que te iba muy bien, pero ya cuando dependen tus ingresos de ti misma, tu satisfacción más grande. Bueno, la dedicación. Primero es la dedicación. Conforme a lo que tú trabajas es lo que vas a ir generando. Y hay muchas cosas, también hay que entenderlas, que están fuera de tus manos. Ujú. Cuestiones que, por ejemplo, yo mi primer sociedad la deshice. La deshice porque los primeros socios cometieron fraude. Entonces, inmediatamente me di cuenta. Entonces, cuando les preguntas, oye, ¿qué pasó con este dinero? Nos está yendo muy bien, ¿qué pasó? ¿Van a comprar otro material o qué van a hacer? Eh, pues se molestan, no, no, que Ya no nos sé. preguntes. Entonces, infinidad de contra, Me los ¿cómo se hubieras dice? mandado a polígrafo. Antes de, cuando me vuelva a asociar, te los voy a mandar Por a polígrafo, favor, me me lo conviene va. asociarme, no me conviene asociarme. Exacto. Sí, entonces son cosas, situaciones que vas aprendiendo, gente que a veces consideras que es de tu mayor confianza y que a veces te vienen defraudando. Ya sé. No puedes confiar en la totalidad en alguien más. Siempre debe ser, a ver, todo en regla, claro, transparente, para que un negocio pueda fluir y estar como jefe independiente. Ah, lo que hablabas hace ratito. O sea, voy a estar como jefe y ya para que nadie me diga nada. Al contrario, todos te van a decir a ti. Ahora tú eres Es, la responsable de wow, es impresionante. todos. Sí, yo ayer decía, yo cometí un error, ¿no? Y le decía a mi equipo, es que si tú hubieras estado en esa posición, en este momento yo me estoy diciendo todo lo que te tendría que decir a ti, pero además yo soy la que te tiene que dar la cara al cliente, ¿no? Claro. Yo soy la que le vende al cliente, yo soy la que le entrega la información. O sea, y el error lo cometí yo, o sea, no hay para dónde hacerse, ¿no? Exactamente. Hasta de bromas le digo al equipo, es que mi auxiliar, ¿no? ¿Cuál auxiliar? Soy yo, nadie más Claro, comete errores más que uno, ¿no? claro. Y tú lo tienes que afrontar, nadie va a venir a decirte, no te preocupes, yo te ayudo. Tienes Cero. que, tienes que, y aunque no sea tu error y fue error de tu equipo, Además, o sea, tienes que dar la cara tú. imagínate cuando es tuyo, ¿no? Porque tú das la cara por tu equipo y te puedes Exacto. disculpar, ¿sabes qué? Es que alguien cometió un error, pero ¿cómo lo haces cuando tú cometiste el error? ¿No? Ay, Exactamente. Dios, es bien difícil. Tienes que resolverlo, pero tienes que afrontarlo y si es necesario, pues disculparte y buscarle solución Buscar solución, sí. a ese detalle que haya surgido y salir adelante. Eh, ¿Tu mejor experiencia? Mi mejor experiencia, yo creo que sí es ser independiente. Ser independiente. Tengo 8 años independiente y no me arrepiento, aunque haya sido altibajo, así que haya estado a punto de tirar la toalla y decir, ya, no. Yo pienso seguir, quiero seguir creciendo, me interesa seguir en el negocio y no nada más en esta, sino buscar también otras alternativas. Claro. Como te comentaba, que mi idea es poner otro negocio de otro giro, Ajá. porque ahí también es un horario que más flexible que uno puede manejar y no tan desgastante como es este de que noche, día, madrugada, 24/7. Ya no quiero eso, pero no pienso dejar lo del material médico, pero quiero tener ¿Quieres tener otra, aparte? otra Bueno, también alternativa. eso es válido porque también se recomienda no tener los huevos en una sola canasta. Hay que Exactamente, diversificarse, por eso también tomen ti café, aquí va el comercial, que exacto. es el otro de mis emprendimientos. Pero, Saber, platícame la etapa que estás viviendo con tus hijas. ¿Cómo se encuentran hoy tus hijas? Platícanos de ellas tú mejor. Exactamente. Te estoy hablando que empezaron cuando yo empecé primero de empleada y luego ya me independicé. Ahorita mis hijas ya son señoritas
una tiene 21 años. Señorita. Y la otra tiene 19 años. Están en su etapa universitaria. Okay. Estudiantes. A una le gusta más el deporte, que es a la chica, hace gimnasia, practica gimnasia artística, porque aparte es eso, el estarla llevando a sus entrenamientos, a sus competencias, a comprarle todos sus uniformes, todo lo que requiere, y viajes, porque muchos no son aquí en la Ciudad de México. De hecho, en agosto hay uno que es en Huastepec. Okay. En octubre nos vamos a Cancún. ¿Nos vamos? Nos vamos. Sí, ahora este año han sido distintas competencias y es apoyarle en lo que le gusta. Es su hobby, es buena estudiante, o sea, va bien en la universidad. Ella es Hannah, la chica está estudiando ingeniería textil. Su carrera, su deporte y casa. O sea, realmente es una niña muy dedicada. La mayor, ella está estudiando letras hispánicas. Letras hispánicas, y ella no es de deportes, ella es de idiomas. Ya se metió a estudiar francés, inglés, creo que quiere entrar al italiano, no sé muy bien ahí, pero ella es de idiomas, libros, lectura, ella es lo que le gusta, va muy bien también en su escuela. Las dos son muy buenas estudiantes. Qué bueno, creo que ahí se refleja el buen trabajo que hiciste, el reto que se enfrentó hace años y las llevo a la primaria, y ahora corro, ¿no? Y ahora ver eso, yo creo que es una satisfacción muy grande, que yo espero verla con mi hijo en unos años. Te faltan todavía para llegar a los 20, ¿no? Pero la verdad es que se me hace muy interesante, quería compartir la historia. Sarael es una gran amiga y siempre como que vemos, ¿no?, el crecimiento de las personas, y yo dije, tengo que presentar a mis amigas. Es como interesante y emotivo ver cuando conoces a alguien de manera superficial, a cuando vas avanzando en la vida y te das cuenta que ahora sus hijas son unas profesionistas, ¿no? Y te da mucho gusto ver el logro de tus amigas, en la etapa en la que no estabas bien, por ejemplo. Chin, estoy ahorcada, ¿qué hago? Tiro la toalla, le sigo. O sea, sí. Y que ahorita ya tienes ya bastantes años dentro del medio en lo que estás trabajando, y da mucho gusto porque a todos nos ha pasado que queremos que queremos aventarnos por la ventana, sí. Pero seguimos adelante, y eso habla de que eres una mujer también exitosa, trabajadora, buena madre, y eso se ve reflejado en tus hijos. Por ejemplo, mis hijas, yo las amo, las adoro, sé que ellas a mí también, y me da mucho gusto que les estoy enseñando a que sean unas mujeres independientes, que tengan su escuela, pero que además tengan ambiciones y que quieran crecer, y ya sea dentro de su ámbito o que busquen otra cosa que les llame la atención, pero que ellas puedan lograr su independencia económica. ¿Qué consejos, Sarael, le darías a esas mamás o a esos padres de familia que quieren emprender, pero no se animan? Yo creo que es dar el paso. Animarse a dar el primer paso, porque, por ejemplo, yo veía muchos compañeros que tenían 10, 15 años en el medio, y yo decía, si eres tan bueno, tan inteligente, sabes demasiado de los productos, ¿por qué no te has independizado?, les decía yo. A lo mejor y porque ellos, a lo mejor como hombres, se les complicaba el decir, soy padre de familia, soy el único sustento de mis hijas, entonces el soltar un sueldo como que les cuesta trabajo. Sí. Yo en mi caso, madre soltera, sin otro ingreso, me independicé y dije, voy, o sea, tener el valor de hacer las cosas. Sí, creo que eso es, sí, es que si hablamos, y porque yo acostumbro mucho a dirigirme a las mujeres, no por dejar de lado el emprendimiento de los hombres, pero creo que es esa parte, que la motivación que tenemos como mujeres es sacar adelante a nuestros hijos. Porque puedes decir,
sí trabajo en esto y me voy a dedicar a esto y puedo vender esto y los domingos hago esto, pero si no tienes eso, y lo escuchaba también hace poco, ayer casualmente, el libro de Véndele a la mente, no a la gente, que te dice eso, tienes que tener hambre para vender. Exacto. Y creo que una mamá cuando tiene hijos es cuando dice, y es que si tengo que vender lo que sea, y es que si tengo que emprender, esa es como la motivación más grande que nos puede mover a la mayoría de las mujeres, no Exacto. sin discriminar, por No, supuesto. porque ¿no? hay para todo. Hay gente que nos gusta emprender, porque esto no fue tampoco mi primer negocio en el que intenté independizarme. Sino hay quienes tenemos ese entusiasmo de decir, quiero ser independiente, que quiero ser mi propia jefa, y no necesariamente, ya lo vimos en mi caso, es tener el capital inicial, Claro. sino tener los contactos. Puedes hacerte de contactos, decir, a ver, quiero dedicarme a esto. Primer punto, sí planearlo. ¿Qué es lo que quieres lograr? Creo que sí. ¿Qué es lo que quieres lograr y cómo lo puedes conseguir? En este caso fue, ok, primero, la primera persona que me apoyó a facturar por medio de su empresa. Claro. La segunda es conseguir el material más el crédito. Bueno, y seguir, ahora sí que relacionándote con médicos. Claro, pero también ser cumplido, ¿no? Claro. Si ya te dieron la mano por un lado, creo que también esa parte, porque a veces también es como complicado la situación económica, tienes un crédito aquí, luego cómo le haces, pero sí, claro. O sea, es como un todo que se vive intensamente cuando uno empieza, y en cualquier etapa, la verdad es que sí. ser independiente es una serie de altibajos bastante. Como comentas, el ser cumplido te da pie a que sigas teniendo el apoyo de esas personas, de esas empresas, porque ya saben que si te van a dar algo, tú les vas a responder, Sí. Tú les vas a pagar, no te les vas a esconder, porque a mí me ha pasado que hay gente con la que yo tenía muchos años de conocerlas, muchos años de hacer negocios y de repente ya no me pagaron. De repente ya no me pagaron, ya no me contestan, ya no, y no fue un peso, o sea, fue bastante. A mí me ha pasado con compañías y obviamente seguramente hay alguien en la fila que me dice, tampoco tú me pagaste, ¿no? Porque de repente tienes una facturación enorme y cobras y nadie te paga, y qué haces con la persona que tienes atrás de ti, que se subrogó servicios, y tú así de, ¿y de dónde? Si la parte, ¿no? Sí. O sea, operativamente dices tú, ¿de dónde? Y cuando puedes, sacas, pero sí. O sea, es importante enfrentar Fue esta lo que situación. me pasó cuando tenía la primera empresa, que se rompió la sociedad. Entonces fue, le pago a todos, no le debo a nadie, inicio otra vez con una nueva empresa. Digo, ¿saben qué? Otra vez. Ya no estoy con esta empresa, es esta nueva empresa. ¿Me sigues dando el apoyo? Sí, te seguimos dando el apoyo. Okay. Te voy a hacer una pregunta para terminar, Sarael, porque has dicho esa parte de me asocié con alguien. Yo me imagino que te asociaste con alguien porque aquí en México no puedes crear o no podías crear una sociedad anónima tú solo. Posteriormente existió una sociedad donde una persona física podía tener una sociedad anónima, ¿no? Pero ya podía ser tú solo. No recuerdo cómo se llama esa parte jurídica, pero ¿con quién decides tú volver a ser una empresa? No, de hecho, la hice con mi mamá. Ok. La hice con mi mamá. Ahorita en estos momentos ya pienso agregar a mis hijas. Ya tienen la mayoría de edad. En sí fue mi mamá nada más como el apoyo. Pero están nombres, claro, porque eso es lo que sucede. A veces, a mí me pasó cuando inicié CREA, mi esposo no podía firmar como socio, mi hermano me dijo, no, Dani, yo no creo en ti, ¿no? Y entonces le dije a mi tío, le digo, tío, fírmame, necesito a alguien que sea mi socio, ¿no? Porque no puedo iniciar una sociedad anónima si yo no tengo un socio, no puedo hacer una persona moral si yo no tengo un socio. Y sí, mi tío me firmó, y al paso de los años me decía mi tío, vamos, las ganancias, tío. Mejor voy a meter a Milton. Mi hermano ya firmó y todo, ¿no? Pero a veces creemos que no es posible, pero sí tienes seguramente a tu mamá, que siempre va a ser como una persona más leal contigo, quizá algún hermano, ¿no? Pero también esa dinámica tienes que ser muy, muy abusado. Además, cuando creas la sociedad, tú puedes decir, yo tengo el 99% y tú tienes un 1%, porque lo único que quieres es que te preste el nombre para que existan dos accionistas y puedas crear tu compañía, ¿no?
Eso creo que es un consejo Sí. interesante. Entonces, en este caso, pues ya voy a agregar a mis hijas también en la sociedad. Muy bien, muy bien. Qué bueno, Sarel. Pues la verdad es que te agradezco mucho el tiempo. Espero que esto llegue a muchas personas que se sienten frustradas o estancadas en su empresa o en su emprendimiento, porque creo que todos cuando platicamos nuestra experiencia nos motivamos mutuamente y nos damos cuenta que todos pasamos por el mismo sendero y habrá momentos en que nos saludemos porque vamos en el mismo, la misma etapa del camino, pero es muy importante escuchar las historias y yo los invito a que escuchen Smart Coffee y que también me contacten para que podamos platicar de sus historias. Realmente me encanta conocer historias de emprendimiento, los retos que afrontamos desde el punto de vista masculino, a lo mejor tú como hija de una emprendedora, ¿no? Que viste, o hijo de una emprendedora, qué estás aprendiendo o qué puedes aportar. Si te gustó el contenido, sígueme, estoy como @yedane.pineda_emprendimiento, tu coach de emprendimiento, y no te pierdas los próximos episodios de Smart Coffee. Gracias, Muchas Sarael. gracias. Gracias por la invitación.